Buenas tardes, hermanos. Vamos a los niños a su clase. Doy gracias primeramente a Dios porque nos da la oportunidad de volver a estar aquí frente a ustedes, estudiando un poquito más de la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Vamos a leer desde el 9. Porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Palabra de Dios. Isaías es uno de los profetas que nosotros conocemos como los profetas mayores. No por rango, no por jerarquía, sino simplemente es la forma de decir que escribieron un poco más en sus profecías. Mantuvo su actividad profética allá por el siglo 8 antes de Cristo, más o menos entre los años 739 al 686. Principalmente estuvo profetizando, estuvo hablando al pueblo en el área de Israel, lo que viene siendo el reino del norte, el reino del sur, aunque también profetizó para el reino del norte. Anunció cómo Asiria iba a venir sobre el pueblo para llevárselo cautivo, pero también profetizó cómo Babilonia iba a venir sobre el pueblo del reino del sur, también para llevárselos cautivos a Babilonia. Pero en el capítulo 40 al 48 se cree por los estudiosos que a partir del capítulo 40 fueron escritos añadidos después, porque todo lo que habla a partir del capítulo 40 es un consuelo, del 40 al 48 es un consuelo al pueblo de Israel que está cautivo en Babilonia, y cómo Dios afirma su soberanía y su cercanía al pueblo. Un padre y su hijo caminaban por un pasillo oscuro de un hospital. El niño va caminando y aprieta fuertemente la mano de su padre. No entiende los ruidos, no entiende las luces y no entiende tampoco el abrir y cerrar de las puertas del hospital. Sus ojos se empiezan a llenar de miedo. El padre se agacha y le dice al oído: no tengas miedo, yo estoy aquí contigo. El pasillo sigue siendo oscuro, la situación no cambia nada, pero el miedo del niño empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque no va caminando solo. De esa manera, Dios habló al pueblo de Israel en medio del exilio, en medio de las amenazas y en medio de la incertidumbre. Por eso hoy en este día, hoy en esta tarde, vamos a ver el tema: una esperanza en medio de la angustia. Y vamos a hacernos una pregunta: ¿qué nos promete Dios cuando enfrentamos esos momentos de crisis y esos momentos de miedo? Primeramente, Dios promete que va a estar con nosotros. Dice la primera parte del capítulo 41, versículo 10, dice: no temas, porque yo estoy contigo.
Dios le está hablando al pueblo de Israel por medio del profeta y le dice, no temas, yo estoy contigo. El texto comienza con un imperativo, no temas. Y esto no es una sugerencia, esto es un mandato que sostiene una realidad espiritual. El miedo o el temor es un sentimiento más duradero o crónico, basado en pensamientos sobre lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Y lo primero que tenemos que entender es que el temor es real, pero no es definitivo. El verso, lo que dice, no temas, aparece 41 veces en el libro de Isaías. 41 veces aparece, Dios le dice al pueblo, no temas, no temas. El mandato no temas reconoce que el miedo es existente. ¿Cuántos de nosotros no hemos enfrentado esas crisis, esos miedos, esos temores? Pero tenemos que entender que eso es real, es algo que nos está pasando. Y tenemos ejemplos en la Biblia de hombres que tuvieron miedo, que tuvieron temor. Elías fue uno de ellos. Elías enfrentó una depresión. Después de haber tenido esa gran victoria, huye porque estaba siendo perseguido por Jezabel. Huye y se esconde, se deprime y hasta dice, quisiera morir. Y eso es algo verdadero, y eso es algo real, y eso es algo que a lo mejor algunos o muchos de nosotros hemos sentido, que no le vemos sentido a la vida, que pensamos que estamos solos enfrentando ese miedo o ese temor. Pero Dios nos dice que Él está con nosotros. David fue otro personaje que también tuvo miedo. Se angustió, tuvo una angustia mental. Vamos a decirlo en palabras de ahora, tuvo un ataque de pánico, que es un término que se usa muy comúnmente, que lo podemos ver comúnmente. David sufrió un ataque de pánico. En el Salmo 55, del verso 3 al 4, ahí nos lo dice, cómo su cuerpo temblaba de temor. Es algo real, es algo que existe, es algo que no estamos exentos de sufrir y que lo sufrieron los hombres dentro de la Biblia. Pero el Salmo 56:3 nos da una respuesta. Salmo 56, versículo 3, dice, en el día que temo, en el día que yo tengo ese miedo, en el día que yo siento el temor, yo confío en ti. ¿Verdad, hermana? Yo confío en ti. Eso es lo que dice David. Salmo 56:3. El día que yo temo, yo en ti confío. Y esa es una palabra que nosotros debemos de tomar para nosotros cuando enfrentamos esos miedos o esos temores. Yo tengo que confiar en Dios. Juan 16, Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 33. Jesucristo nos da confianza en lo que va a suceder. Jesucristo nos da esa confianza. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, para que en mí confíes, para que en mí te tranquilices. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. Yo he vencido al mundo.
Y el Señor Jesucristo no nos dice que no vamos a padecer. No nos dice que no vamos a tener aflicciones. No nos dice que no nos va a pasar nada. Dice que vamos a tener aflicciones. Pero si confiamos en Él, sabremos que Él ha vencido al mundo. ¿Cuál es la razón para no tener miedo? ¿Cuál es la razón que debemos de tener nosotros para no tener ese miedo, ese temor? Es saber que Dios está presente con nosotros, que Dios siempre está con nosotros. Y nos lo dijo muy claro en Mateo 28:20. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que dice, dice el Señor Jesucristo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos dice que va a estar con nosotros nada más los días de reunión. No nos dice que va a estar con nosotros cada vez que vengamos aquí a la congregación. Cada domingo, cada martes, cada jueves. Dice, todos los días yo estaré con vosotros. No se basa en nuestras fuerzas. No se basa en qué tan fuertes somos nosotros. Se basa en esa cercanía que tenemos nosotros con el Señor Jesucristo. Esa es la base. La cercanía que nosotros estamos continuamente, día con día, teniendo con nuestro Señor Jesucristo, por medio de la oración, por medio de leer la Biblia, por medio de tener comunión con unos con otros. Esa cercanía es la que nos defiende y nos da para saber que no debemos de tener miedo. Cristo nos prometió que no estaríamos solos. Fue una promesa que nos hizo antes de partir. No van a estar solos. Y no estamos solos. El miedo pierde su poder cuando recordamos quién es el que va caminando con nosotros. Si nosotros recordamos que nuestro Señor Jesucristo camina día con nosotros, el miedo va perdiendo su poder. ¿Qué nos promete Dios cuando enfrentamos momentos de crisis y momentos de miedo? Dios promete sostenernos en nuestra debilidad. La segunda parte del versículo 10 de Isaías 41 dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios no solo está de nuestro lado, sino que opera dentro de nosotros para darnos esa energía necesaria cuando nuestras fuerzas se agotan. Cuando nuestras fuerzas están menguando, cuando pensamos que ya no podemos más con este problema, con esta situación, con este miedo, con este temor. Dios nos da fuerzas. Está dentro de nosotros fortaleciéndonos. Dios fortalece al que se encuentra cansado. Cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, cuando pensamos que ya no podemos más, Dios nos esfuerza. Y el término te esfuerzo implica que Dios imparte fuerzas al que ya no las tiene. Y muchas veces pensamos que ya no podemos con esta situación, que ya no podemos con este miedo, con este temor. Mas sin embargo, en Isaías 40, del 29 al 31, nos da la respuesta. Isaías 40, 29 al 31. Dice, Él da esfuerzo al cansado. ¿Quién? Dios. Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna.
Cuando ya no tenemos ninguna de las fuerzas, Dios va multiplicando esas fuerzas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero ¿qué dice? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos en nuestro Dios. Que cuando nosotros nos sentamos fatigados, nos sentamos cansados por esta situación que estamos pasando, Dios nos va a dar fuerzas. Y muchas veces pensamos y decimos, es que no sé de dónde salieron estas fuerzas que tuve para enfrentar este problema, para enfrentar esta situación. No eras tú, es Dios que te está dando esas fuerzas. Pablo le pide al Señor que le quite el aguijón. 3 veces dice, le he pedido al Señor que me quite este aguijón de la carne. Pero en 2 Corintios 12:9, ¿cómo le contesta el Señor? 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. No necesitas más que mi gracia. Es todo lo que necesitas. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios va perfeccionándose cada vez que nosotros nos sentimos débiles. Cada vez que nosotros tenemos esa debilidad, esa flaqueza, el poder de Dios se va perfeccionando. Dios nos ayuda de una manera constante. Constantemente Dios está ayudándonos, fortaleciéndonos. Constantemente Dios está con nosotros. Dice, siempre te ayudaré. No dice algunas veces, no dice de vez en cuando, no dice cuando me acuerde, no dice siempre te ayudaré. Y eso habla de una fidelidad continua. Dios es fiel. Y eso habla de su fidelidad. Y esto no es una ayuda ocasional. No es una ayuda de vez en cuando. Es siempre te ayudaré. Salmo 121. Salmo 121, versículo 1 y 2. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De Él viene mi socorro. De Él viene mi ayuda. Si Él hizo los cielos y la tierra, y todo lo que vemos y todo lo que no vemos, ¿cuánto más no nos va a ayudar a nosotros? ¿Cuánto más no nos va a dar esas fuerzas para salir adelante? ¿Cuánto más no nos va a cuidar y a estar con nosotros continuamente? Romanos 8:31. Romanos 8:31. Dice, ¿qué pues diremos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Nadie. Nadie nos va a separar de ese amor, dice. Nadie nos va a poder separar. Ni angustia, ni tribulaciones. Nada nos va a poder separar de ese amor que tiene Dios para con nosotros. ¿Quién va a poder contra nosotros si Dios está con nosotros? Cristo es nuestra fortaleza. Cristo es nuestra fortaleza. Para alcanzar la tranquilidad se necesitan no nuestras fuerzas, se necesitan las fuerzas de Cristo. Y confiar en Él. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo que me fortalece, todo lo voy a poder. Y no quiere decir que voy a poder levantar un peso en el gimnasio. No, quiere decir que voy a poder salir adelante en esta situación. Voy a poder enfrentar ese miedo,
ese temor, pero con Cristo que me da esas fuerzas. Salmos 18:2. Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mi alto refugio, en él confiaré. No dependemos de unas fuerzas prestadas. No dependemos de nuestras fuerzas. No dependemos de lo que nos da el mundo, sino del poder que nos renueva día con día. Ese poder de Dios. Dependemos de eso. ¿Qué nos promete Dios cuando enfrentamos momentos de crisis y momentos de miedo? Dios nos promete, dice en la tercera parte del verso 10 de Isaías 41, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios promete que con su diestra tenemos una garantía de justicia y de sostén. Con su diestra. El punto culminante del verso habla de cómo Dios nos mantiene en pie cuando el suelo parece que se desaparece. ¿Cómo nos mantenemos en pie? ¿Cómo Dios nos mantiene cuando todo a nuestro alrededor se está cayendo y se está derrumbando? La diestra simboliza poder y autoridad y victoria. Eso es lo que simboliza la diestra de Dios. Poder, autoridad y victoria. No estamos sostenidos por nuestras propias fuerzas. No es que nosotros podamos, es que Dios nos sostiene. Es la fuerza de voluntad, sino por su omnipotencia. Dios es omnipotente. Dios lo puede todo. Y Dios es el que nos sostiene. Salmos 63:8. Salmos 63:8. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. No he sido yo el que me he mantenido. No he sido yo el que he salido adelante de mis problemas, de mis necesidades. Ha sido que tu diestra me ha sostenido. En Éxodo 15, versículo 6, después de que el pueblo de Dios atraviesa el mar, huyendo de los egipcios, María y Moisés hacen este cántico. Éxodo 15:6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. El pueblo de Dios salió de Egipto gracias a esa diestra de Dios, a ese brazo extendido, ese poder, esa fuerza que tuvo Dios. Gracias a eso, y hacen este cántico y le ponen este verso: tu diestra ha sido magnificada. Su justicia nos asegura que no vamos a ser abandonados. No vamos a ser abandonados. No importa lo que estemos pasando, no importa el miedo que tengamos, no importa el temor que estemos enfrentando. Su justicia nos asegura eso, que nunca seremos abandonados. Dios actúa conforme a su carácter, justo y fiel. Dios es fiel para con nosotros.
Él nos ha dicho, yo voy a estar con ustedes. Y así ha sido, y así ha estado. ¿Quién no lo ha experimentado en sus vidas? Yo creo que todos hemos experimentado en nuestras vidas que Dios no nos ha abandonado, que Dios nunca nos ha dejado solos. Podemos nosotros dejarlo a Él, pero Dios nunca nos deja solos. Salmos 37, 24. Salmos 37, 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Si nosotros caemos, no nos vamos a quedar en el suelo. No nos vamos a quedar tirados. No nos vamos a quedar como un trapo en el piso. Vamos a estar levantados, porque Dios nos mantiene con su diestra. Él nos sostiene con su mano. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él nos cuida, Él nos protege. Él está con nosotros todos los días. Y su justicia nos asegura eso, que todos los días va a estar con nosotros. Su justicia es una justicia firme y es una justicia eterna. La justicia habla del obrar recto de Dios y el obrar fiel de Dios para defendernos a su pueblo, para defenderte a ti, para defenderme a mí. Salmos 119, 142. Salmos 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Es una justicia eterna. Es una justicia para siempre. Cuando nuestras fuerzas fallan, la diestra de Dios, el brazo de Dios es el que nos levanta. Pasemos lo que estemos pasando, tengamos el problema que tengamos, enfrentemos el miedo que estemos enfrentando. Si nosotros caemos, tenemos esa seguridad de que Dios nos va a levantar. Hemos visto en esta tarde el tema, una esperanza en medio de la angustia. Nos hemos preguntado, ¿qué nos promete Dios cuando enfrentamos momentos difíciles de crisis y de miedo? Dios promete estar con nosotros en medio de la angustia. Dios promete sostenernos en nuestras debilidades. Y Dios promete con su diestra una garantía de justicia y de sostén. Aunque Isaías 41:10 fue originalmente dirigido a Israel, en Cristo vemos el cumplimiento más pleno. Jesús es Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. En Cristo vemos ese cumplimiento. Dios está con nosotros. Cristo está con nosotros. Isaías 41:10 sigue hablando hoy a personas que tienen miedo al futuro. Aquellas personas que están enfermas. Aquellas personas que han perdido algo importante. Aquellas personas que se sienten débiles espiritualmente o que están desanimadas en la fe. En el mensaje de esta tarde podemos ver que no importa que podamos atravesar o que estemos atravesando crisis. No importa lo que estemos sufriendo.
No importa lo que estemos padeciendo. No importan los miedos, los temores. Pero nunca vamos a estar solos. Nunca los vamos a atravesar solos. No es una promesa. No es una promesa de vida sin problemas. O sea, Dios no nos ha prometido que no vamos a tener problemas en esta vida. Dios no nos ha prometido que no vamos a pasar dificultades. Dios no nos ha prometido que no vamos a tener miedos ni temores. Esta es una promesa de la presencia de Dios en medio del problema. En medio de los problemas que nosotros tengamos, de las dificultades y de los miedos, Dios está ahí. Dios está con nosotros. No promete que no habrá exilio. No promete que no habrá dolor. No promete que no habrá problemas o pruebas. Promete que en medio de ese exilio, en medio de ese dolor o en medio de esa prueba, Dios no se va a ir. Dios no se va a marchar. Dios no nos va a dejar solos. Dios va a estar con nosotros. En la Biblia, el término no temas aparece 278 veces. 278 veces aparece el término no temas. Esto quiere decir que Dios constantemente nos está diciendo así: no temas, yo estoy contigo. Que el Señor les bendiga.